La Z101 y Milagros Ortiz Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas al espacio Milagros desde la Z. Hoy es miércoles 9 de enero del año 2019, son exactamente las 6 y 58. 9 de enero. Ay, pero Milagros Ortiz Bosch, Sí. apresurada en el tiempo y diciéndole a la gente que vamos a tener este año un 9 de septiembre del 9 del 1919. Sí, no, pero bueno, fue en el 2009, que fue el 999. Y 111 en el 2001, Sí, y 222 en el 2002, sí. etcétera, etcétera, etcétera. El calendario es muy inteligente, se inventa, Los números. mantiene la matemática, la matemática. Efectivamente. Doña, ven y le cuento. Sí. El petróleo para arriba. Este viernes esperen un subión. Es decir, echen gasolina antes de las 12 de la noche porque va a Ahora subir. mismo, todo el mundo llena gasolina. ¿Cuándo subió? 52.16, ya se encaramó por encima de los $50 3 pesos subió. el barril. Y también subió. Pero cuando estaba 53 aquí, ¿cómo estaba? Espérese, Vamos yo- a compararlo, porque yo- tampoco no es que se vuelvan locos. yo Uno. le voy- No, yo no estoy diciendo que se va a No, volver no, loco. no, Yo estoy diciendo no, que no. va a subir. Va a subir, Pero pero hay que usted me decir está pidiendo los ese límites dato. que debe subir. Ese más, doña, según los recursos, faltantes o no faltantes, yo le voy a Es que decir. le van a poner el precio, si no Claro, sé. eso lo sabemos. Pero yo le voy a decir, cuando estaba, usted quiere saber cuando estaba al 52, 53. Cuando estaba a 52.95, la gasolina la vendieron a 214.70. Hoy está a 205.50. No creo que se atrevan a subirle 9 No, pesos. no puede ser. No creo que el subión sea de 9 pesos. No, pero hay que decirle que hay gente que tiene referencia de cómo costaba cuando estaba así anteriormente. De manera que sepan que después cuando uno analice y lo diga, le está haciendo un servicio a los consumidores, a los usuarios de todo tipo de energía y al mismo tiempo al mismo Yo gobierno. lo que quiero comparar es una cosa. Yo lo que quiero comparar, si como dice Goldman Sachs, va a seguir subiendo, yo lo que quiero comparar los porcentajes. Por ejemplo, para esta semana que está vigente, el precio del petróleo ha bajado un 38.38%. Y aquí, El precio de la gasolina como producto terminado, que también es un factor que hay que tomar en cuenta, un 38.32. Sí. Quiere decir que hay una relación entre petróleo y gasolina, entre petróleo y gasolina allá. allá. Entonces, Ojalá que aquí también. Eso es lo que Eso es lo queremos, que tú pero quieres. ¿cuál es la Te adiviné, te adiviné. la aritmética? ¿Cuál es la aritmética? El precio del galón de gasolina en pesos en la República Dominicana ha bajado 12.43. Sí. Es decir, 38 versus 12. Entonces, yo quiero saber 24 puntos de diferencia. de diferencia. En contra, a costilla del ciudadano dominicano que paga y Te que vi tiene. el dolor en la costilla porque te la agarraste que se vio por televisión. Bueno, La yo gente soy- ya sabe que esas cosas pasan. Sí. Entonces, quiero ver si esa proporción va a variar. Por eso yo te pregunté la proporción. Yo te Va a dije variar cuánto costaba cuando ahora que estaba el así. precio del combustible está subiendo, el precio del barril de petróleo. Y la variación del dólar en ese periodo en que bajó el petróleo 38, la gasolina 38 y la gasolina allá y la gasolina aquí un 12%, el dólar ha tenido una diferencia de 1.64%. De 49.94 a 50.37. Y Julio, esto pero no es hay la que tasa, tener- esto no es la tasa oficial del Banco Central, sino es la tasa que utilizó el Ministerio de Industria y Comercio de acuerdo al boletín de cada viernes. Con las tasas hay que tener bastante cuidado. Ayer viendo el programa de Alicia Ortega, me di cuenta que la tasa era totalmente un problema, la inflación. Aparecen disparidades con el Banco Central y otras instituciones. Bueno, Así que espérese que fue- con ese... analízame ese caso. Bueno, el Banco Central
dijo que la inflación Más baja de toda la historia dominicana. 1.17%. Yo he dicho aquí varias veces que quisiera saber en cuál supermercado es que el señor gobernador, director del comité... compra la señora, él no compra. Bueno, la familia. Vamos a respetar al gobernador. Ok, la familia, la señora, la tía, el chofer, el de pala, el que sea. ¿En dónde que lo compra? O la muchacha de la casa. Porque el supermercado o los supermercados donde yo compro, yo le garantizo que suben más de 1.17 al mes. No, pero tú Yo lo sé que compro. Tú lo que quieres beneficiarte es el Claro, yo título, me quiero beneficiar. porque a lo mejor es beneficia que él. tú no estás enterado de dónde que es así. Y Pero- todos los dominicanos, a lo mejor ese supermercado se va a llenar de gente. Claro. Porque todo el mundo va a decir, ahí sí es. Pero- ahí sí es que verdad. Pero déjeme decirle, Ajá. Ernesto Selman, que es un economista de muchísimo prestigio, que es un técnico, ¿no? Y que técnico, además, que fue representante dominicano ante el BID durante muchos años, durante muchos años. y que además, si usted Que quiere... se formó fuera también, ¿eh? Sí. Pero además, doña, lo más importante, es hijo del ministro de Cultura. Eso vamos a tratarlo a él como él. Sí. Porque son, aunque yo Perfecto. conozco la relación familiar Muy bien. y soy amiga de ellos, Ok. quiero mantener el respeto, porque hay un Yo respeto lo estoy técnico. respetando. No. Pero al hablar de que es. Claro, pues déjeme explicarlo. ¿Por qué? Sí. Porque como esto es político, para que el gobierno no esté tentado a decir que esto es la oposición, usted no puede decir que eso es oposición, ese es un técnico. Ese era lo que yo quería decir. Yo te lo decía, porque hay mucha gente que se confunde con nosotros y con Omar Benítez. Sí. Entonces hay que tener el mismo cuidado de saber que la gente puede tener una posición, tener una interpretación, estar vinculado a un partido, pero tener una manera de pensarlo Muy bien. diferente. Perfecto. Nosotros respetamos a una gente que tiene una posición inclusive de gobierno, nosotros no. Entonces, por ese sentido, es que esos son los Muy detalles bien, pero que yo- hacen de este programa Sí. una cosita delicada Sí. en la radio Muy dominicana. bien, pero yo quiero hacer énfasis porque Que no es una mala fe. Seguramente los economistas del No, que no es una mala PRM, fe de la opinión claro, de claro, Selman. Claro, Que seguramente no se puede ver así. Sí, seguramente los economistas del PRM en algún momento se van a referir a ese tema. Pero ¿qué le llama la atención a Ernesto Selman? Primero, él dice que le llama la atención que a los 9 días de iniciado el año Como un muerto a los 9 días. ya hayan hecho este cálculo. ¿Quién y- lo hizo? El Banco Central. Pero el otro cálculo. No. Él dice que a los 9 días a los primeros 9 días del año ya hayan hecho el cálculo de la Tan tasa rápido. de inflación no es usual. No es imposible, pero no es usual. Él- Y él explica, una economía dolarizada como está esta, ¿m? No puede. Primero, en Estados Unidos hay una inflación más alta, de más de Dos y 1 pico, punto- 2 de- puntos y pico. 2 puntos y pico. Entonces, ahí hay una diferencia. En Estados Unidos tampoco han dicho la inflación del 2018. Pero a él también le llama la atención que la Oficina Nacional de Estadística publicó el índice de precios al productor. Sí. Y hablaba de una tasa de 7.19. No 1 punto y pico, 7.19. Sí. Índice de precios al productor. Y además él decía que si bien es cierto los precios de la gasolina terminaron en baja, los primeros 9 meses fueron en alza. Entonces, ¿cómo puede haber una inflación cuando hay un combustible que va en alza en mucho más de 1.17%? ¿Quiere que te Y descubra? el combustible afecta a todo. Pero quiere que te descubra el misterio. Ajá. El por qué en tan pocos días las noticias son tan diferentes. Porque en estos días están vendiendo los bonos soberanos, colocándolos, que es como se dice técnicamente. Y es muy bueno decirle a los inversores en el mundo, en este país la inflación es apenas imperceptible. Ya estamos vendiendo los bonos, ya que la inflación juega su papel. Así te contestaría, y eso es un atrevimiento mío decirlo, un hombre como Rigo. Y creo que lo hago aplicando un concepto que le explicó en un programa hoy de la mañana, en el día, con Amelia Dichams y don Uchilora. Sí. Te estoy dando una ocurrencia para darte una explicación misteriosa de por qué. Bueno, él viene ¿Y mañana. por qué entonces? Mañana le preguntamos aquí. Le preguntamos aquí. Pero la realidad es que
hay un uso político aquí de todos esos números con el fin de mantener el proyecto. Don Toñito Almonte. Buenas noches. Muy Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido ¿Cómo están como ustedes? cada Te dos voy a miércoles. decir algo que hemos descubierto aquí en este programa. ¿Cuánto dinero hay en la seguridad social? Es la primera gran ahorro nacional. Vamos a poner que hay 600,000 millones, según dicen ellos, o un poquito más. Exactamente, no sé el número. Ese número siempre lo da la tesorería. Si tú lo cambiaras a cómo era que estaba cuando entró Danilo Medina, 39, a 39, esa cantidad de dinero, yo lo hice con una persona que le pregunté y me dijo, no, yo tengo 700,000 pesos en la seguridad social. Mi AFP me lo comunica mi banco. 3911, exactamente. 3911. El 16 de agosto del año 2012. 3911. Ahora, si tú esos 700,000 pesos lo cambiaras hoy al 700,000 51, millones. No. Ella está Una diciendo Una persona, persona. yo ok. quise hacer el ejercicio seguridad simple, social. que la gente se dé cuenta por qué a veces, por qué decimos que el modelo hace daño a la persona y a la economía. Lo hará globalmente y lo puede hacer personalmente. Le pregunté, ¿cuánto tienen tú? Me sacó un papelito. Mira lo que dijo mi banco. Yo dije, divide eso a 39, ¿cuánto, Julio? 3911. 3911, que era lo que valía cuando llegó don Danilo Medina. Ahora, divídelo al 51. Ella había perdido, ¿cuántos dólares? 4,000 y pico de dólares. Yo le voy a, si quiere le hago Lo había perdido. Ese es el modelo que hay que cambiar, porque eso es por el endeudamiento, Sí. la política de déficit fiscal, la búsqueda del dinero que se va para los intereses, el dinero que se va para el pago de la enganche, como dice un amigo mío, Sí. de los capitales. Entonces, esas personas se quedó conmovida. Yo le dije, ¿qué tú hiciste mal para perder ese dinero? Nada. Son las políticas que nos aplican. Y es ahí donde hay que verificar, donde la gente debe descubrir por qué gente como uno, de buena fe, que lo que quiere es que todo vaya bien, le dice que el modelo hay que cambiarlo porque le está causando a la gente daño. E imagínate, todos los millones de la seguridad social que están en manos de entidades públicas, privadas, ¿Quiere que le haga el ejercicio? hagan el ejercicio. 700,000 Pesos. pesos al 3911 son 17,898,24 Dólares. 700,000 pesos al 51, o sea, ahora, 6 años después, son 13,725,49 dólares. ¿Cuánto perdió? 4,172,75 Dólares. Porque Multiplicado a la- como dice Eduardo neto. Selman, es neto. La economía está dolarizada. La gente tiene que saber lo que ha perdido. Porque si hubiera ido a comprar dólares, hubiera comprado eso. Pero déjeme decirle, Pero, en términos reales, o sea, en pesos reales, Sí. esa persona lo que compraba con 700, o sea, perdió 212,810 pesos. Sí, exactamente, cambiando Ese- los pesos. Cambiando la peso, efectivamente. Y déjame decirte que es un excelente ejercicio que hace, muy gráfico, doña Milagros. Pero eso se puede aplicar en cierto sentido a todos, porque mucha gente tiene su salario frisado desde 2012 o desde hace años. Claro. Y por consiguiente, aquellos ingresos nominales ya son... Pero lo común es que la gente crea. Y hay dos componentes. Está la inflación en general, que aunque sea pequeña, pero hay inflación. Hay inflación. Y está el componente de la tasa de cambio. No, porque no es exagerada. Hay que reconocer que no es exagerada. No tiene 2 dígitos, nada de eso. Ni siquiera eso es real. Pero no es 1 y pico por ciento. Lo cierto es que la gente sabe y siente que cada día compra menos con lo mismo. O sea, cada día compra menos. Ahora tenemos que hacer los que trabajan en el Ahora Banco tenemos Central, que hacer que tienen un supermercado. Y tienen ajuste, Especial. tienen ajuste de su salario por inflación, una serie de facilidades. Pero Exacto, tenemos que exacto. hacer una pausa y al mismo tiempo, porque Toñito ha escrito un magnífico trabajo que se llama 11 millones al día y queremos conocer tu opinión sobre la propuesta que está haciendo el gobierno de la venta que todos estábamos presumiendo que iba a pasar con Punta Catalina. No es eso. Vamos a la pausa y volvemos de una vez. Gracias.
Milagros desde la Z. Qué buen Bueno, ya invento, estamos de regreso con ustedes y como dijimos anteriormente en el primer segmento con Antonio Almonte, escribió eso su que artículo. viene cada 2 miércoles a estar con nosotros. Sí, Antonio, Muy buenas, escribiste muy un buenas artículo noches, sí. llamado 11 millones al día, que desde ayer, porque lo leímos, lo vimos en acento, ¿verdad? Sí. Yo creo que es una cuestión en que tú estás llamando la atención sobre cómo el Estado tiene que conducirse para no perder dinero y para rescatar un dinero que le pertenece y que ha pagado por culpa de la compañía, Sí. los retrasos. Sí. A mí me parece que es un artículo didáctico, muy importante, que los dominicanos, nuestra audiencia merece conocer. Y tú no sabes lo agradecida que estoy yo, porque mira cómo andaba yo, con mi artículo en la mano. Pues Vamos. muchas gracias, doña Milagro, y un saludo a usted, a don Julio y a todos los dominicanos y dominicanas que siempre escuchan Milagros desde la Z. Y cada 2 miércoles, Sí. Toñito de la Z. Sí. No, mire, yo escribí ese artículo así en términos sencillos porque de lo que se trata es de que los ciudadanos, Entiendo. los ciudadanos comprendan para que puedan tomar decisiones o tener pareceres respecto a los asuntos que le competen. Lo que sucede es que en septiembre se produjo un acuerdo entre la CDE y el consorcio encabezado por Odebrecht para la creación de un fondo de contingencia De 300 y pico. de 336 millones de dólares. Ese fondo de contingencia se creó según los documentos oficiales, incluso publicados en el portal de la CDE. Se creó de 336 millones de dólares para garantizar que Punta Catalina iba a ser terminada la primera planta a finales de diciembre y la segunda planta en febrero del 2019, independientemente de lo que suceda o del curso que sigue, el tiempo que se lleve el litigio o la litis en la Corte Internacional de Nueva 708 York millones. por los 708 millones de dólares. Es decir, lo que hizo Punta Catalina, lo que hizo Odebrecht y la CDE fue decir, vamos a ponernos de acuerdo para terminar la central y entonces pongamos un fondo ahí que nos garantice la culminación del proceso de construcción y entonces los 708 millones de dólares es otro capítulo que lo discutiremos más adelante. Bien, eso fue en esencia. Ahora, ¿qué pasa? Que el acuerdo establecía textualmente que en el caso en que la constructora Odebrecht no terminara la construcción de la planta número 1 a finales de diciembre del año pasado, entonces por cada día de retraso tendría que pagar como compensación al Estado Dominicano $220,000. Cada día de Por retraso. cada día. Sí, de retraso. Y lo mismo sucedería. 4 días, 1 millón. Y lo mismo sucedería con la planta número 2, La 2. supuesta a ser terminada en febrero. Lo que yo digo en el artículo es que hoy estamos a 9 días. Hoy es día 9, ¿no es así? Sí. Entonces ya 11 millones, $220,000 son a la tasa de cambio actual cerca de un poco más de 11 millones de pesos. Y entonces en 9 días, 11 millones, estamos hablando de 99 millones, casi 100 millones No, porque de si pesos. son 220 por día y son 9 días. No, escúcheme bien. Replícame $220,000 bien. Sí, en pesos. a la tasa de cambio Está bien. actual Sí, son ya, ya. 11 millones 11 de millones pesos. 220 Ya, pesos. ya. 11 millones, sí. Si usted multiplica los 11 millones por día por Convirtiendo 9 días el dólar en pesos. sería entonces casi 11 millones casi 100 por millones día. de pesos al día de hoy. ¿No es Son así? 11 millones diarios por atrás. Claro. Y ya van 9 días. 9 días van mucho más de 11 millones. No, van. 9 días por 9 No, yo por le voy a 11. decir ¿Cuántos son? 100.980.000. Exacto. Son casi 101 millones de pesos. Al día de hoy, que lleva comprometido como deuda, de acuerdo al acuerdo firmado y publicado por la CDE, entre la CDE y Odebrecht, el 17 de septiembre del año pasado. Entonces, si el retraso llegase a un mes, como es posible, o sea, a final de enero, lo han anunciado. estamos hablando de 330 y pico millones de dólares, de pesos.
De pesos. Sí. Bien, ¿qué quiere eso decir? Lo primero que hay que preguntarse, ¿pagará Odebrecht los 100 millones o los 300 millones de pesos por concepto de violación a su propia firma y al contrato acordado con la CDE? Segundo, se lo exigirá al gobierno. Segundo, lo exigirá el gobierno, porque ya he dicho, digo en el artículo, Un acuerdo. que en el 2000 el contrato de construcción firmado en el 2014 establece en uno de sus artículos que en el caso en que el constructor no entregue las plantas en el periodo, en la fecha establecida, que era agosto de 2017, la planta 1, y octubre del 2017, la planta 2, entonces tendría que pagar mínimo, un máximo de 10% del costo del contrato. O si sea, el contrato era 1945, 194 194.5 millones de dólares. $10. Sí. Y eso ya vamos para año y medio de retraso, de incumplimiento, y ni la CDE lo ha exigido, ni Odebrecht lo ha pagado. Entonces, y nunca han explicado por qué no lo han exigido, por qué no lo han cobrado, por qué no lo exigen, porque Pero óyeme, con un Odebrecht sí lo administrador exige. tan eficiente como el señor Ariti No, ese ni de eso habla. No, pero son Ariti- temas para él. Llamó la atención No, con su debiera nombre. debiera escribir explicando, pero ni de eso Toñito, habla. en Ahora hay que ver si estos millones de pesos que ha ido acumulando, si esta deuda, que ya va hoy por 100 millones de pesos, que ha acumulado Odebrecht con la Se sede va a de negociar con Estados los 708. No, es que no, eso es lo que dice. Si No es eso, la CDE va a tener pues el valor o la firmeza de cobrarlo como debe, por la vía que Pero una corresponde. pregunta, en el contrato que se firmó entre Odebrecht y la CDEE, habla del financiamiento. O sea, puede alegar Odebrecht que la CDE que el retraso se debe a la falta de financiamiento. ¿Pero cuál No, retraso? estoy preguntando. ¿Cuál retraso? No, pero El ¿cuál que tú estás hablando. El retraso porque de Lavallato. El retraso de ahora. Están los cuartos puestos ahí. No, Hicieron un fondo. No, yo me refiero, exacto, yo me refiero a eso. El retraso de ahora. Usted firmó en septiembre del año pasado. Me comprometo a entregarte antes del 31 de diciembre. Otra Entonces no entregaste. Pero que dice, no si fue- no no entrego, fue eso. te pago tanto. Fue que José Ríos se estaba preocupando por millones de pesos que habían sido entregados, sacados del presupuesto los primeros días para ese fondo El primer día del 2018. del 18. Sí. Bueno, pero yo lo que quiero es llamar la atención Sí, sobre eso. Sobre eso. Eso puede parecer sencillo. Pero fíjate que el acuerdo del Fondo de Contingencia establece que esa misma penalidad se le aplicaría a la unidad 2. Si en febrero no concluyese la unidad 2, tendría también la misma penalidad. Si se llega a superponer el retraso en la planta 1 con la planta 2, No estaríamos debemos- hablando y de superamos 300 y pico de 400 millones. $440,000 diarios, casi medio millón. Estamos hablando entonces de 22 millones de pesos diarios, que al mes sería una friolera. Pero puede que no se junten. Sería, Toñito. no, puede que no. Yo lo que estoy diciendo. ¿Lo que pasaría? Puede que no se junte. Ahora bien, yo pregunto, y eso así inicio mi artículo, ¿cuántas fechas ha puesto Punta Catalina? O sea, ¿cuántas fechas se han puesto sobre Punta Catalina? ¿Cuántas fechas ha anunciado el gobierno. Bichara y el gobierno de que va a iniciar Punta Catalina? Son muchas. Pero Por anunciaron- consiguiente, ¿qué sorprendería? Que tampoco se puede entregar la número Pero dos, en la este número caso, uno de pero en aquí a este marzo. caso hay un acuerdo, un Pero dinero en depositado. el caso anterior había un contrato, que es un contrato incluso aprobado por el Congreso, con mucho más fuerza. Cuya El violación- contrato especial que es este que está aquí. Pero ellos dirán Y que la han eso- violado, que y lo han eso es- violado olímpicamente pero que ese sin es al ningún final, costo. Pero que es el final. O sea, puede que estén hablando de que la tramitación, no sé cómo está escrito, es al final. Lo que nosotros lo queremos al final y queremos el de ahora que se cumpla. No, lo que yo quiero decirle es que el consorcio de Brecht fue muy rápida, muy solícita en someter al Estado Dominicano por 708 millones de dólares, según ella, por algunas violaciones. Pero el Estado Dominicano no ha encontrado la vía de someter nunca a Odebrecht por nada, aun cuando ésta ha incumplido diferentes Y compensar compromisos y esa contratos. demanda, compensando esa Entonces, demanda. yo como ciudadano dominicano tengo derecho a decirle al Estado dominicano, al gobierno, tienen que pedirlo. al gobierno,
¿Cuál es el problema? ¿Quién es que gobierna la República Dominicana? Si es Odebrecht o si es el presidente Danilo Medina, porque Odebrecht ha hecho con el gobierno del presidente Danilo Medina y con los intereses de los ciudadanos dominicanos lo que ha querido. Y no ha habido quien les reclame ni les exija. Y ahora, vuelvo y digo, ni Bichara ni el administrador de Punta Catalina ha dicho nada con relación. Porque tú sí que has reclamado y tú sí que has dicho. Y hay mucha gente, nosotros hemos sido un dúo, te hemos seguido cotidianamente en eso. Aquí hay dominicanos que estamos, pero no es por contra de B, es a favor de los dominicanos. Aquí hay mucha gente que le preocupan cosas banales y no van al fondo de la problemática, de lo que nos tiene a nosotros necesidad de cambio. No, eso incluso se nota. Que hay, pues mucha gente que tiene una actitud de completa evasión de los problemas centrales que afectan la cotidianidad del ciudadano dominicano y del Estado dominicano, del pueblo dominicano. Pero bueno, ese es su derecho que tiene. Entonces, espérese, doña, déjeme hacer una pregunta técnica. ¿Se sabe por qué el atraso? ¿Es problema de financiamiento? No lo sabemos. Lo que no lo sabemos porque los 336 millones de dólares estaban ahí. Es un fondo que se establece para asumir cualquier contingencia y yo no tengo ninguna duda de que ese consorcio y esas empresas constructoras sabían en su momento qué necesitaban para terminar. O sea, yo no sé qué sucede. Lo que yo no escucho, lo que no oigo, lo que no oigo ni veo son señales de que la planta 1 se va a entregar antes de febrero. Ni que la planta 2 se va a entregar en febrero. No, acaban de decir que no se va a entregar sino en enero. Eso a finales de febrero, hoy que dijeron. Hoy que a finales de febrero. Pero bueno, esa es otra fecha que ponen. Otra fecha. Sí, vamos a otra ver. Más. Sí, y ahí deberían decir entonces si se va a pagar o si la sede va a cobrar. Motivo por el cual están ellos iniciando la reclamación del dinero del acuerdo que se firmó. Ok. ¿Verdad? Claro. Eso es lo que queremos aquí. Bueno. Vamos a hacer una pausa. Pero es un artículo breve, claro, que no tiene un adjetivo y es maravilloso. Milagros desde la Z. Toñito, como técnico en asuntos energéticos. No digas todo lo que es técnico, porque se acabaría el problema. Pero está aquí en la hora de energía. Exactamente, por asunto energético. Yo no comprendo la estrategia de la venta de Punta Catalina. Entonces le pregunto al técnico, ¿hay alguna razón? No, pero yo no creo que tampoco los técnicos lo entiendan. No te preocupes mucho. Usted no me siento tan mal. No. Yo no creo que... Es más, lo que menos la comprenden son la mayoría de los técnicos del sector, porque ya no tiene justificación. Yo te voy a decir la verdad. Todo el proceso de privatización de propiedades eléctricas en los países, en el mundo, los países del tercer mundo y en República Dominicana, tuvo como una de las justificaciones de privatizar propiedades eléctricas el hecho de que los países se endeudaban mucho para inversión en infraestructura, tenían que tomar deuda para la construcción de plantas eléctricas, líneas de transmisión. Entonces hubo la crisis de la deuda de los años 80, y también eso distraía recursos para atender otras necesidades de las sociedades. Y se crearon las condiciones para permitir la entrada del sector privado y que éste supliera capitales en algunos aspectos del servicio. El problema estaba, la preocupación siempre del Banco Mundial, el BID y de todo el mundo fue el dinero que se necesitaba para construir una planta eléctrica. Bueno, pero ya en República Dominicana se construyó la planta eléctrica. Punta Catalina está construida. Con endeudamiento del Estado, con banca nacional, con bancos internacionales, votos soberanos, dinero del presupuesto, pero ahora resulta que ya... Con el descuento que le hicieron la generadora a la distribuidora, que confesaron que lo habían usado, no podían bajar la tarifa porque tenían que usarlo para casa. Claro. O sea, financiado por una gran parte del pueblo dominicano. Así es. Pero yo lo que le quiero decir ya, Milagro, es que ya Punta Catalina prácticamente se terminó la construcción, que es el eslabón crítico en la cadena de abastecimiento de electricidad. Se construyó Punta Catalina y entonces con dinero del Estado, del pueblo dominicano y con deuda del pueblo dominicano. Entonces, cuando se hace el trabajo más difícil, no hay ninguna explicación para que el Estado que construyó esa central
nueva de 700 y pico de megavatios brutos, se la venda Una pregunta. a precio que nadie sabe a los inversionistas privados que no hicieron ningún esfuerzo por su construcción, sobre todo cuando es una central que tiene garantizada, pero absolutamente garantizada, la venta de toda su energía, y la tiene garantizada por dos razones que voy a explicar. Una, porque será una de las plantas que producirá a más bajo costo debido a que el costo de producción de energía está muy influenciado por el costo de combustible. Y el costo de combustible es el carbón y es de lo más barato. O sea, las primeras plantas que despachan aquí son Itabo, carbón, Barahona, carbón y después AES. ¿Por qué? Porque son las más baratas. Entonces, Catalina, por el precio el costo de producción, doña Milagro, tiene garantizada el despacho de toda su energía, pero hay otra razón. El mercado de las propietarias jurídicas de Punta Catalina son las distribuidoras. Son las empresas distribuidoras las que hicieron la licitación y el contrato la firma la CDE en representación de las empresas distribuidoras, porque eso es lo que está establecido en el artículo 110 de la Ley General de Electricidad. Y por eso, si tú ves el contrato, que lo tengo aquí, tú vas a ver que lo dice textualmente, que este es el contrato, la parte final dice: en nombre y representación de la Corporación Dominicana de Electricidad, estatales, etcétera, en nombre y representación de la empresa Edenorte Dominicana, Edesur Dominicana y empresa distribuidora de electricidad del Este. Entonces, a nombre de ellos firmó Rubén Bichara porque tiene el poder ejecutivo, pero las propietarias jurídicas son las EDES, y por consiguiente las EDES lo primero que van a hacer es vender su electricidad. La energía que produzca Punta Catalina es su energía, y lo primero que van a colocar en línea es su energía. O sea, van a privilegiar la venta de su energía por encima de la venta de la oferta que le hagan a otra planta. Por consiguiente, digo, siempre y cuando haya precios sincerizados y relaciones contractuales como se debe, pero las distribuidoras van a vender en primer lugar su energía. Por consiguiente, la energía de Punta Catalina se va a vender de manera segura y a un precio ventajoso, sea que lo hagan en el spot o sea que lo hagan por nivel de contrato. O sea, porque hasta el nivel de organización del spot es que las primeras que entran son las que venden a más barato. Sí, las que tienen costo de producción, costo variable de producción de menor costo. De menor costo. Barato. Y una de ellas va a ser Punta Catalina. Sí. Bien, entonces... Espérate, antes de pasar a otro tema, hay otra cosa que yo no entiendo. ¿Por qué el gobierno entiende que no tiene suficiente credibilidad para vender una propiedad del Estado cuando necesita contratar una empresa extranjera para darle credibilidad? Pero ¿y cuándo es que lo descubre? Tú dices para contratar una empresa extranjera, ¿para qué? Para la licitación. Eso es malísimo, doña. Sí, pero el gobierno no puede el gobierno está bien, pero llamar una licitación internacional él mismo. Sí. Pero yo puedo hacerte un comentario de eso más adelante. Yo quisiera terminar la idea sobre el tema de la venta. Algunos argumentan que conviene vender Punta Catalina porque el Estado no es buen administrador del sector eléctrico, de plantas eléctricas. Y yo quiero decir lo siguiente: en los momentos de la ola de la privatización de empresas estatales, hubo durante muchos años extenso debate e intensos debates internacionales sobre el tema de la privatización, que lo estatal, etcétera. Yo he hecho mucho esfuerzo en mi muy humilde comprensión del tema de no sufrir de ninguno de los dos fiebres, ni de idolatrar al Estado, ni de idolatrar al mercado. Sobre todo en lo que se refiere al tema del servicio eléctrico, que tiene una especificidad. Público. O sea, no es lo mismo un sistema eléctrico que una planta, una industria de cemento o que una fábrica de pan y de harina. Son cosas muy diferentes. La energía eléctrica tiene un impacto transversal en toda la sociedad. Es un sistema,
tiene mucho impacto político y requiere extraordinarios capitales. Lo que hacen las naciones que han tenido algún éxito en la gestión de servicio eléctrico es diseñar mercado de acuerdo a una serie de condiciones propias, no solamente de combustible y de desarrollo de la infraestructura de energía, de la electricidad, sino también la dotación institucional y la tradición institucional de respeto a la ley y de determinación de precio de manera transparente. O sea, es la aplicación de la ley. La especificidad del tema. Entonces, sí, en el caso concreto de República Dominicana, nosotros hemos tenido empresas eléctricas exitosas privadas y hemos tenido empresas eléctricas desastrosas también privadas, como fueron los casos de las distribuidoras. En el caso de la generación de electricidad, yo le hago la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho Ejejaina y Ejeitabo para tener como mantienen empresa de generación exitosa, bien administrada, productiva? ¿Qué es lo que han hecho? Bueno, la regla de no es que los dueños, los accionistas principales de esas empresas son los que administran Ejejaina y Ejeitabo. No. Es la contratación de equipos de profesionales o de firmas especializadas en operación y mantenimiento de plantas, el Estado es propietario de eléctrica. El Estado participa de la propiedad. El Estado lo sabe, porque el Estado, como socio de Ejejaina y Ejeitabo, ha visto cómo es que Ejejaina y Ejeitabo han logrado tener una administración exitosa de sus plantas. Yo le pregunto, hoy, ¿qué es lo que impide que el Estado Dominicano haga una licitación internacional para la contratación de una firma especializada en operación y mantenimiento de centrales eléctricas que existen en el mundo? O sea, usted puede, como Estado, retiene la propiedad, la titularidad de las acciones o de la propiedad de la central, pero la administración, la gestión de la central puede ser hecha perfectamente, como lo hace Ejejaina y Ejeitabo, por equipo de profesionales que son los que van a decidir la estructuración de personal, la calificación del personal, el reclutamiento del personal y las inversiones que se necesita. Y el Estado percibe el beneficio de ser propietario de ese si eso se hace, no hay ningún problema que la propiedad sea del Estado. Y además es rentable. Es rentable. Porque es rentable. Está el producto vendido. Entonces no es verdad que hay ninguna justificación en ese caso, porque aquí la participación del Estado en la distribuidora, por ejemplo, también ha fracasado en las empresas distribuidoras porque lo han constituido en pasto del clientelismo político. Claro. Y solo para hacer, como dice el pueblo, un allante, a veces contratan administradores extranjeros, pero tú no haces nada con contratar un administrador extranjero cuando la estructura de personal y la política de inversiones se hace en función de criterios políticos. Entonces, de eso no es lo que hablamos. Porque si es para convertirle en EDET de norte y de sur, pues eso no. Estamos hablando de una estrategia racional del Estado de contratar la administración de Punta Catalina. Que la cantidad de personal que manejan la distribuidora de energía fracasaría. Claro. Y entonces, mire, como Punta Catalina, no hay forma de que no rinda beneficios netos a pesar de la sobrevaluación. Sí. Porque la sobrevaluación de Punta Catalina ha sido extraordinaria y los costos se han extendido. Pero debido a la ineficiencia en la estructuración del sistema de generación dominicano, es decir, a todavía la cantidad demasiado grande de energía que se produce con plantas que generan con derivados de petróleo. Entonces eso hace que una planta de carbón sobrevaluada, aún así su costo de producción siga siendo apreciablemente por debajo del costo de producción de la derivada de petróleo y por consiguiente va a vender. Entonces, como va a haber beneficios económicos netos suficientes, un Estado racional, responsable, puede utilizar eso, porcentaje asegurado, puede utilizar eso para el fortalecimiento de las distribuidoras, hacer las inversiones que hay que hacer en las empresas distribuidoras para reducir la pérdida e incluso para eventualmente hacer joint venture o relaciones, sociedades con el sector privado y establecer aquí una nueva terminal gasífera en el norte, por ejemplo, y establecer allí una central eléctrica basada en gas natural y entonces diversificamos realmente la generación y llevamos electricidad a un polo de tanta demanda como en toda la parte de la región del Cibao. Si hay una estrategia
de desarrollo de las capacidades eléctricas y energéticas del país por parte del gobierno, no vendería Punta Catalina, sino la utilizaría como un pivote para seguir desarrollando todo el servicio eléctrico en la República Dominicana. No tiene ninguna justificación, ni económica, ni técnica, la venta de Punta Catalina. Entonces usted diría, ¿y por qué Danilo Medina quiere vender Punta Catalina? Le confieso que yo no lo sé. Las razones no las sé. Él tendría que explicarlo y nadie ha escuchado ninguna explicación que fundamente. No, como ese le he debajo propósito de la manga un mago sacar esto, ¿verdad? Y una cosa que yo creo que antes de proceder, quizás cuando volvamos, hay que hacer una pausa ahora, pero yo creo que es muy importante definir realmente el costo de Punta Catalina. es el tema. Es el otro tema. ¿Cómo tú vas a vender una cosa que tú no la dedicas a tu pueblo? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué realmente te costó? ¿Cuánto te costó? ¿Cuál es la parte del dueño que deben aportar? Eso es. ¿Y cuáles son los sobrecostos que se han incorporado debido a la corrupción, a la Bayato? Porque Odebrecht es responsable de eso, de todos los tumbos que hemos dado en eso. Entonces, yo pienso que eso primero hay que definirlo. Antes que hablarme de vender, hay que saber qué voy a vender. Primero, la explicación que te he dado es maravillosa, pero el precio sobre el que se pretende vender, mire, ese misterio no lo aceptamos los dominicanos. Hacemos la pausa. Milagros desde la Z. Bueno, Pero, ya Toñito, estamos de no abrimos. Yo estoy hoy realmente con el corazón agradeciéndole a la vida que tengamos dominicanos con claridad para explicar y decir las cosas. Sí, es verdad. Porque eso es muy importante. Toñito, muchas gracias. Gracias a usted. Profundas gracias. Sí. Gracias. Entonces, Para hacernos entender una cosa tan compleja. tan compleja. No, pero que los propietarios, ningún ministro de Hacienda tiene que estar hablando de lo que es propiedad de la distribuidora. Claro. Fíjate bien, yo creo que hay un poco el miedo, yo creo que vamos a ser un poco bondadosos, que estamos en año nuevo. Yo pienso que el presidente ha tenido tanto traspié con Punta Catalina que quisiera salir de eso rápidamente, por la vía más rápida, para sentirse que está haciendo cosas. Es como este anuncio, es como la otra comisión. Está tan lleno de traumas, de quebraderos, de explicaciones, de no hechas. Ahora en estos días, acaba de decir hace 2 días, la Cámara de Cuentas, que va a rendir el cuento de las sobrevaluaciones de Odebrecht. Vamos a ver. Pero la verdad... Pero, doña, mire, usted ha dicho una cosa, sí, así como quien no quiere la cosa. No, yo quería decirlo. Pero hace falta otro informe. ¿De la Cámara de Cuentas? No, otro informe de esa o de otra comisión, no sé. No, esa comisión si no tenía validez jurídica. Si hacen ese otro informe, Julio, Alguien tiene que hacer. puede suceder que entonces nombren otro administrador de Punta Catalina, es decir, que nombren uno, de Catalina 1 y Catalina 2. Sí. Julio, eso fue un resultado muy concreto. No, Julio, ¿cómo tú vas a quedar otra comisión de ese tipo? La misma comisión que haga otro informe. ¿Pero por qué va a ser otro informe? Para que los dominicanos, gracias a ese informe, los dominicanos sabemos qué pasó. No, sabemos algunas cosas que pasaron. Algunas cosas, pero algunas cosas graves. Algunas cosas que... Grave. Porque cuando que nadie le ha hecho caso. Porque los documentos, ¿cómo que no? No, mire, déjeme decirle, doña Milagro. En términos legales. Yo escucho a Julio, mire, déjeme decirle, yo he sostenido y sostengo, si uno examina bien ese informe, descubre clarísimamente el mecanismo de sobrevaluación de Punta Catalina, que si la Cámara de Cuentas quisiera, lo puede contratar 2 o 3 expertos que se lo pueden descubrir en horas. Y fue aparentemente sofisticado, pero las firmas evaluadoras económicas utilizaron un mecanismo de fórmulas y de datos absolutamente insostenible. Insostenible, que uno no piensa que fue una equivocación técnica, sino que pudo haber una coincidencia en acciones para favorecer a Odebrecht. Pero ese informe tiene unas cuantas páginas. Revelaciones. Que son, digamos, cuerpo del delito, que son revelaciones clarísimas. Lo que pasa
que la gente lo lee por arriba, el que lo leyó. No le hace una publicidad. Le hace una publicidad. Yo he incluso, yo di una conferencia, yo hice un análisis de esa parte, presenté una conferencia en el CODIA a ingenieros, después se la presenté a amigos que son especialistas y me di cuenta que entre los mismos ingenieros y economistas no comprendían bien la sutileza, la mecánica de sobrevaluación que se utilizó, que utilizaron. Y entonces... Y está confirmado por la Procuraduría General de la República en su página 14. Yo la volví a leer hoy. La base de todo fue la utilización de la fórmula del precio nivelado de energía correspondiente a la planta inventada, virtual, a la planta virtual. Y la ecuación que utilizaron y el uso del costo de capital total de esa virtual en Estados Unidos como equivalente al costo de capital total del contrato de Punta Catalina, cuando el contrato taxativamente establece una serie de renglones que deja fuera. Entonces, una cosa incompleta la igualan a algo que está completo. Y entonces nosotros tuvimos que correr con esa porción de costos. Pero bueno, eso aquí no se ha discutido, no se ha querido discutir, y entonces ha pasado como que la denuncia que uno hace sobre evaluación parecería política, y no es política. Esa denuncia sobre evaluación es que es demostrable a partir incluso de los propios informes de las comisiones, de las firmas que hicieron la evaluación económica. Sí. Y por eso exigir el cumplimiento del último acuerdo. Sí. Pero mire, yo le quiero llamar la atención sobre un aspecto. Ustedes recuerdan que una de las justificaciones para construir Punta Catalina hubo dos argumentos. Una que era un instrumento que utilizaría el Estado para controlar o contener el poder de lo que llamaban, el gobierno llamaba el cártel de los generadores privados. Así. Pero entonces tú ahora, si vendes Punta Catalina al sector privado, tú estarías entregándole al sector privado 720 megawatts brutos al cártel de generadores privados. Le daría una inyección que ellos jamás pensaron tener. O sea, entonces ahí hay una contradicción muy grande. Pero en segundo lugar, es porque la construcción de Punta Catalina le iba a ayudar a abaratar precios, a diversificar el sistema de generación en la República Dominicana y etcétera. Bueno, pues resulta que los precios podrán reducirse, pero el costo que le ha tocado pagar el gobierno de Punta Catalina es muy exagerado en comparación con a lo que debió ser. Y en segundo lugar, cuando usted incrementa la presencia, o sea, el poder del sector privado en generación con una planta, le entrega mucho poder. Entonces, con un equipo regulador como es la superintendencia, muy sujeto a la voluntad de los políticos, entonces usted lo que está es ciertamente fortaleciendo la capacidad de abuso de poder en el mercado, en un negocio con vocación monopólica como es el de la electricidad. Y por último, la justificación que ellos tenían era de que el sector privado no quería invertir en plantas eléctricas. Bueno, la licitación que hizo Marrancini en el 2012 había precalificado 7 empresas para construir con sus recursos 1.000 megawatts en un principio y después llevarlo a casi 2.000 megavatios. Fue Danilo Medina, eso fue en abril del 2012. Danilo Medina gana las elecciones en mayo y en julio va a Brasil y desde allá anuncia que esa licitación va a ser dejada de lado y se va a construir lo que después pasó a ser Punta Catalina. Un periodista conocido que trabaja aquí. Es decir, que no es, que es sostiene a cada rato que Celso José Marrancini había retirado esa licitación. Y yo me he cansado de buscar en internet y donde quiera y no encuentro ese retiro. Mire, usted encuentra en internet la licitación, la noticia de la precalificación, etcétera, pero usted nunca va a encontrar el retiro porque no hubo tal retiro. No hubo retiro. Lo que hizo Celso Marrancini fue, como fue en abril de 2012 y las elecciones eran en mayo,
pasadas las elecciones, habiendo ganado Danilo Medina la presidencia, que viene un nuevo gobierno, lo que hizo Sergio Maranzini fue suspender un poco el proceso para ver la reacción del gobierno. Que es lógico. Y el gobierno actuó. El gobierno actuó, lo que Eso hizo es fue que la una anuló. decencia. Es la decencia elemental. Ante un nuevo gobierno, inclusive aquí estamos a meses, a meses de un nuevo gobierno. La prensa nacional recoge a final de septiembre, por ahí o principio de octubre, el anuncio oficial de la CDE de que se anulaba la licitación de Celso Maranzini. Pero no lo hizo, no fue Celso José que lo hizo. Fueron las nuevas autoridades las que la CDE. La CDE. Ya dirigida en otras manos. Anunció la anulación. Ya dirigida por... Pero no Maranzini. No Maranzini, sí. No Maranzini. Toñito, ¿cuánto es el consumo en un día normal en Mega? No sé. Yo sé que... Pero lo que quiero determinar, Punta Catalina, ¿qué porcentaje? Tú tienes una oferta que oscila entre los 2.000 y 2.400, cualquier número ahí, de megavatios. O sea, 700. Esa es la demanda. Ahora bien, la demanda real es mayor. Lo que pasa es que las autoridades dan apagones por asunto del subsidio, etcétera. Esa es la demanda. Punta Catalina va a significar, 30 y pico, 40%, puede significar. Pero ¿qué sucede? Que la demanda crece todos los años. Según estimaciones de la propia CDE, alrededor de 120 megas por año. Por consiguiente, en el tiempo que pasó entre el inicio de la construcción de Punta Catalina y cuando la entreguen, de acuerdo a la CDE, ya la demanda habría crecido en 500 y pico de megas. Quiere decir que los 674 megas neto que va a entregar Punta Catalina, pues ya están casi consumidos. Pues fue casi... O sea, el país necesita seguir proyectando la construcción porque hay que darle mantenimiento a la planta, hay que tratar plantas de menos costo, de más eficiencia, menos contaminante. Lo que camina más o menos adecuadamente es lo eólico y la renovación. Sí, la fuente es alterna. La fuente alterna. Hay un gran déficit en materia de política pública en República Dominicana, doña Milagros. Lo sabemos. Sí. Una de las actividades de mayor impacto general en la economía y en la sociedad en general es la energética. Y nosotros nos preocupamos por preguntar siempre, bueno, ¿y cuál es la política en salud, en educación, la política monetaria, la política allí que tiene el gobierno, los gobiernos, los partidos políticos? Pero es necesario políticas energéticas. Sí. Que no significa solamente qué tú vas a hacer con la CDE o con el sector eléctrico, porque el sector eléctrico es un elemento de la energía. Más. La energía significa electricidad, pero la energía también significa combustible, y los combustibles son varios. Sí. Los combustibles pueden ser hidrocarburos, como también puede ser fuel oil, etcétera, también puede ser gas natural. Hay variedades. Pero entonces la electricidad también puede ser generada por diferentes tipos de fuentes alternas. Sí. Y hay implicaciones diversas asociadas a la explotación de los proyectos energéticos de tipo ambiental, poblacional, etcétera. Entonces, políticas energéticas trabajada con amplitud. Es un tema que en República Dominicana nunca lo ha hecho. Es un transversal que nosotros toca siempre todo. Hemos estado sujetos a quién administra la CDE, cuál es lo que va a hacer la CDE, como si eso fuese una visión. La CDE es una amplia. Parte del proceso. Claro, entonces ya sí es necesario cada vez pasar por etapa más moderna, pasar a un más nivel eficiente. superior de visualización de la problemática energética en la República Dominicana para no estar improvisando. Óigame, don Toñito. Tengo curiosidad por... Está bien. Pero no tiene nada que ver con el República Dominicana. Pero sí con otra de tus especialidades. Especialidades, exactamente. La energía nuclear tiene futuro. Sí. La energía nuclear, yo creo que tiene futuro, te voy a decir por qué. Pero no el futuro, no sé, cuando dice futuro, es si va a ser líder. No la veo como que va a ser líder. No la visualizo en el largo tiempo, en el mediano plazo. Como yo no estoy hablando de República Dominicana. No, tú te refieres al mundo. Sí. No estoy hablando de como que va a ser líder. Pero hay dos razones que ayudan a todavía
ayudan a Tiene mantener. menos muertos. Hay dos razones que ayudan a mantener. Hay menos muertos por energía nuclear que por las otras. Pero hay dos razones que ayudan a mantener todavía los proyectos y la Necrológico, expectativa con relación a Tuberi. nuclear. Una razón es que es mucho menos contaminante que las otras de combustibles fósiles. O sea, la energía nuclear, las plantas nucleares contaminan mucho en lo que se refiere al impacto del medio ambiente, el impacto de gases invernaderos, cambio climático, nada, todo eso, hasta el gas natural es más contaminante que la energía nuclear. La energía nuclear es contaminante cuando hay una explosión, cuando hay un accidente catastrófico. El accidente catastrófico es cuando hay una fusión del núcleo del reactor y hay entonces emisión masiva de radioactividad hacia el exterior. El símbolo es el de Chernobyl. El de Fukushima no fue tan catastrófico. Yo no recuerdo que matara a nadie. Hubo catástrofe en términos ambiental, social, etcétera, pero bueno. Entonces, Y en términos de pero costo. Pero escúchame. tú te refieres a Hiroshima, bomba atómica, No, o la estación que Fukushima. Fukushima, sí. Ahora, Ah. esa es una razón, el aperto de la muy baja contaminación que tiene la explotación cotidiana de una central nuclear, le hace que sea todavía compita. La otra razón es que hay investigaciones masivas, mucha investigación para reducción de costos. Primero, reducción de los modelos típicos de reactores nucleares que antes entendían no podían ser menos de 600 megavatios. Ahora pues hay reactores, la gente, los sudafricanos, los alemanes y otros países han desarrollado modelos de reactores más pequeños que se pueden ajustar a economías más pequeñas. Segundo, está la investigación para el reuso de los combustibles. Antes, los combustibles, que la barra de uranio que se explotaban durante 20 años, 15 años, 30 años, había que colocarlo y no sucedía más. Ahora hay una serie de tecnologías desarrolladas por los ingleses, los franceses, que hace que y los alemanes que reutilicen en determinados tipos de reactor, lo que hace que un reactor nuclear y los combustibles puedan durar mucho tiempo utilizados sin ser residuos. Y la investigación y desarrollo en el campo puede conducir a un abaratamiento de costo y a disponer en el tiempo de eso. La energía nuclear también tiene múltiples implicaciones que tienden a justificar por lo menos algunas naciones. Y es que también es una vía de investigación para uso de otro tipo, también de fines militares, es una justificación. Y por último, mucho de los desarrollos en ciencia de materiales, en química, muchos desarrollos industriales son consecuencia de la explotación de la industria nuclear. De manera que tú vas a tener energía nuclear por un buen tiempo, lo que no creo que va a llegar a ser líder. Bueno, señores, llegó la noche, pero ha sido una noche de conocimiento. Ahí hemos cumplido la misión de este programa, educar a la gente, enseñarle a dónde están los enfoques que hay que hacer para hacer un mejor país y dónde están los beneficios y dónde están las pérdidas. Buenas noches a todos y hasta mañana. Muchas gracias. Milagros desde la Z.